Sí, Facebook ya está. Ok. Instagram también está. YouTube también. Vamos a saludarlos. Ok. Hoy toca el turno a la página 235, 236 y 237. Voy a retomar desde la página 234, desde el subtítulo, para que esto tenga contexto y, pues bueno, seguirnos de largo con las páginas correspondientes al día de hoy. Bueno, nos quedamos en un subtítulo, híjole, súper importante. Dice, de la energía mental a la energía espiritual. Ay, perdón. Está bien, no te preocupes, JP. La energía se confunde. El ser humano ahorita en el estado en el que está, en el estado egótico, pues solamente conoce la energía. A ver, permítanme tantitito porque si no... Ah, no, espérenme, ¿cómo lo puse así? Ok, ya está. Es que estamos aquí con varios dispositivos y bueno, me hago bolas. Pero bueno, recordemos que en el estado egótico solamente conocemos la energía mental. Es esa que se siente en el cuerpo, la emoción, la motivación, Sufrimiento. el sufrimiento también, las depresiones, todo eso es energía. Lo que pasa es que se va del polo positivo al polo negativo, así como lo parte la mente, ¿no? En esta dualidad de la mente, pues se parte, pero eso siempre va a ser energía de la mente. Esto que experimentamos como felicidad, sigue siendo energía de la mente. ¿Okay? Ahorita vamos a ver como esa diferencia a la energía espiritual, porque no la conocemos, definitivamente no la podemos conocer porque pues no estamos iluminados. Para poder conocer la energía espiritual ocupamos estar iluminados, porque si no, pues es imposible. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con este interlocutor. Recordemos que este libro está en forma de preguntas y respuestas. Y cuidado, porque si no... Ay, me moví. Ok. Está en formato de preguntas y respuestas. Y bueno, pues aquí el interlocutor de Eckhart Tolle va a hacer una intervención. ¿Ok? Y dice aquí: soltar la resistencia. Es más fácil decirlo que hacerlo. No veo todavía claramente cómo soltarla. Si usted dice que por medio de la entrega, aún queda la cuestión de cómo. Hemos hablado que la mente solamente es la única que puede pensar en términos de soltar. Realmente la vida decide cuándo algo aparece, cuándo algo se va. Nos da un estado de conciencia que también eso pues lo va a decidir. Pero es la vida. Aquí obviamente hablamos de soltar la resistencia. Soltar la resistencia no es soltar, no es lo mismo que soltar a la expareja o a la pareja, ¿no? No. Aquí soltar la resistencia es la entrega, ¿sí? A eso que se refiere este capítulo de el significado de la entrega, se llama, que al final esa es la iluminación espiritual. Cuando tú sueltas toda resistencia, quiere decir que te entregas, quiere decir que te rindes, quiere decir que te iluminas, ¿ok? Despiertas espiritualmente. Y a ese soltar de resistencias a la que se refiere. No a soltar el trabajo que ya no me gusta, no a soltar la pareja, no a soltar a mi familiar tóxico, no. Eso solamente son cosas de la mente, del ego, que siguen creando más problemas. Apenas ayer publicamos un videito de estos cortos donde hablamos de eso, que bueno, pues, son problemas. Cuando tú sueltas nada más así por medio de tu ego, es un problema, se va a convertir en un problema, ¿no? Al final dijimos que era evadir y pues evadir siempre es porque hay resistencia, siempre va a ser así. Bueno, entonces aquí nos dice soltar la resistencia, cómo nosotros entregarnos, ¿ok? Cómo nosotros realmente despertar espiritualmente. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, empiece por reconocer que hay resistencia.
esté ahí cuando ocurra, cuando surja la resistencia. Observe cómo la produce su mente, cómo clasifica la situación, a usted mismo, a los demás. ¿Okay? Es importantísimo que empecemos a reconocer, más que decir yo voy a soltar, que es una cuestión de evadir y seguir resistiendo, es a ver, mejor me aquieto interiormente. ¿A qué le llamo aquietarme interiormente? A la capacidad de sacar mi atención de la mente. Hemos difundido aquí la práctica de Ve a tu corazón, que es llevar tu atención a tu respiración, a tus manos, después a tus piernas, a tus oídos, y cuando te aquietas interiormente, ahí puedes sentir los latidos de tu corazón. Nos referimos a ve a tu corazón, no como que veas, imagines tu corazón, no, que te habla y que te dice cosas bonitas, no, eso no nos sirve, sigue siendo mente. Lo que queremos es sacar la atención de la mente. Nos referimos a ve a tu corazón, a esta cuestión de darte cuenta de los latidos de tu corazón. Eso es darte cuenta que está latiendo. Eso es aquietarte, sentir tus latidos del corazón. Entonces, ahí es cuando tú llegas a ese grado de quietud, es cuando puedes observar todo esto, ¿ok? Por eso es tan importante esta práctica meditativa. De hecho, la meditación es tan importante porque si no, pues no vas a poderte dar cuenta de todo esto. Las meditaciones hemos hablado que se han confundido con estas visualizaciones y ahora nos confunden con que pues hay que ver y imaginar el universo, como que estás en no sé dónde, como que estás en la playa, como que estás abriendo lo divino y no, bueno, tantas cosas que se dicen, pero eso sigue siendo mente y eso no nos va a servir. Entonces ocupamos realmente que esto sea una experiencia sentida aquí ahora, ¿ok? No una cuestión mental, cognitiva que sigue ahí tocando en nuestra cabeza, ¿ok? Entonces, bueno. Entonces, por eso dice, observe cómo la produce su mente, cómo clasifica la situación a usted mismo y a los demás. Solamente a través de esa quietud es como te vas a poder dar cuenta de eso. Si no, definitivamente no vamos a poder hacer nada por ti. ¿Okay? Dice, mire el proceso de pensamiento involucrado en ello. Sienta la energía de la emoción. Esa emoción. Hoy en día se está hablando de la sanación. Y son personas que te ayudan, te guían a estar como más conectado con tus emociones para sanarlas. No se pueden sanar las emociones. Las emociones son un síntoma. Entonces, la causa es la mente, cómo funciona la mente, y eso nosotros vamos a poder resolver los problemas emocionales hasta que no vayamos a la causa. La causa es la mente. Estos sanadores emocionales, inclusive el psicoanálisis, ¿okay? Se van a ese pasado, se van a esas emociones. El psicoanálisis es un poquito más a nivel intelectual, esto de la sanación más a nivel emocional. Pero eso sigue siendo energía de la mente. Recordemos que empezamos con esto, que es la cuestión de la energía de la mente. Entonces, seguimos en un estado egótico ahí, ¿ok? Es una etapa, está bien que nos empiecen a ayudar a conectarnos con las emociones porque mientras no nos demos cuenta que están ahí, pues no vamos a saber ni qué está pasando, ni vamos a tener como un foco rojo. Al final la emoción es un foco rojo que nos va a decir, alerta, alerta, tu mente ya te atrapó, ya te energizó, ya tu estado es más que egótico casi casi, y entonces estás perdido, el ego te tiene en sus garras. Es lo único que te está diciendo una emoción, ¿ok? Entonces no hay nada que sanar ahí, pero bueno, vamos a dejar que esta área se desarrolle, porque al final, bueno, pues les digo, no es que esté mal, simplemente es que solamente es un peldaño, solamente es un escalón que nos va a ayudar a lo que sigue, ¿ok? Entonces fíjense, dice aquí, sienta la energía de la emoción. Al ser testigo de la resistencia, usted verá que no sirve para nada. Al concentrar toda su atención en el ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente y ahí acaba. Usted no puede ser consciente e infeliz, consciente y negativo. La negatividad, la infelicidad o el sufrimiento de cualquier forma significan que hay resistencia. Y la resistencia es siempre
inconsciente. Lo que te está diciendo aquí es que cuando tú ya te energizaste emocionalmente, es que eres inconsciente espiritualmente hablando. ¿Qué es ser inconsciente espiritualmente hablando? Que estás totalmente identificado con tu mente. Una emoción es lo único que te está diciendo. No puedes hacer nada ahí, ¿ok? Es a través de hacerte consciente, ¿ok? Como dice aquí, no pueden convivir la conciencia y la inconsciencia. No es posible, ¿ok? Como decía Jesús en alguno de sus pasajes, es imposible que un siervo sirva a dos amos. A eso se refiere, que no pueden convivir la conciencia y la inconsciencia. Entonces, cuando tú te haces consciente, cuando tú realmente estás despierto, la inconsciencia no puede existir. Si tú estás en ese estado egótico, de una manera totalmente inconsciente, identificado con tu mente, ¿cuál es el problema de estar identificado con tu mente? Que no sabes lo que haces, ¿ok? Que tú crees que haces una cosa por unas razones, pero realmente no tienes ni idea de lo que estás creando un conflicto. Entonces, bueno, siempre lo va a justificar el ego y entonces pues ahí te pierdes en seguir creando más conflictos. Entonces hay inconsciencia, ¿ok? Entonces eso es lo que nos dice aquí. Y pues bueno, vamos a ir, vamos entendiendo, vamos comprendiendo cómo al final esta energía de la mente es lo único que conocemos, ¿ok? Dice el interlocutor, seguro puedo ser consciente de mis sentimientos de infelicidad. Está preguntando. Está preguntando, ¿seguro puedo ser consciente de mis sentimientos de infelicidad? Dice del autor, dice Cartol, ¿escogería usted la infelicidad? Si no la escogió, ¿cómo surgió? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién la mantiene viva? Estas preguntas son profundas realmente, Muy nada más que hay que profundas. estar, ya hay que haber encontrado esta quietud interna para que realmente entren a donde realmente tienen que entrar, porque si estamos todavía muy en el estado egótico, muy identificados con nuestra mente, pues estas preguntas como que son superficiales, no las vamos a comprender con esa profundidad, porque realmente estas preguntas son para que tú en un flashazo de insight te ilumines, ¿ok? Pero obviamente la inercia de esa identificación a través de años y años, no nada más de los que llevas de vida, sino de ahí sí van de alguna manera los de tus papás, los de tus abuelos, etc. Esa inercia, esa inconsciencia lleva toda esa inercia. Entonces, bueno, fíjense, si no la escogió, ¿cómo surgió? O sea, cómo puedes tener un estado negativo, enojado, triste, preocupado, nervioso. ¿ok? Si no lo has escogido. ¿Por qué pasó? Porque hay inconsciencia espiritualmente hablando. Estás identificado con tu mente. No sabes lo que haces. Porque si supieras lo que haces, no sentirías, ¿ok? No hubieras elegido esa emoción, ese estado de ánimo, ese estado energético. Con cuidado, güey. Sí. Bueno, dice, ¿quién la mantiene viva? Y ahí otra vez, si tú ya estás un poquito más en esa quietud, te despierta, ¿no? Al final, pues es el ego, es cuando tú puedes empezar más que a tener un concepto mental y a saberte las características del ego, de cómo funciona, de qué dice, de cómo reacciona, no. Que tú puedas conocer al ego de una manera existencial, significa que te puedes dar cuenta de toda esa energía cuando se genera, de cómo estás, ¿okay? Cuando toda esa energía está ahí en tu cuerpo. Ese es el ego emocional y ese es el más complicadito, vamos a llamarle así, vamos a ponerle ese término. Sí. Es el más complicado de dejar, como dice aquí, de soltar, porque esa es la resistencia. Al final, tú en ese estado egótico lo que quieres es seguir generando más de esa energía. Por eso es inconsciencia. Pero, como dice aquí, ¿cómo surgió si tú no la elegiste? Inconsciencia, ¿ok? Es la palabra. Ok, dice... Usted dice que es consciente de sus sentimientos de infelicidad, pero la verdad es que usted está identificado con ellos y mantiene vivo el proceso por medio del pensamiento
compulsivo. Cuando estás en ese círculo vicioso de pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, ese pensamiento refuerza la emoción, esa emoción refuerza el pensamiento y es el círculo vicioso. Y No es, se puede salir de ahí. no es tan fácil, o sea, realmente necesitas ya mucha práctica meditativa para que puedas realmente darte cuenta y, como dice aquí, soltar la resistencia, entregarte, deshacer la mente, ¿ok? Todo eso es inconsciente. Ojo, es muy importante porque creemos que elegimos nuestros pensamientos, pero no. El pensamiento es algo que nos pasa, es algo que nos sucede. Tú no puedes elegir qué vas a pensar. El pensamiento está dado en función de tu condicionamiento, tu pasado, tu lugar de nacimiento, tu crianza, tu educación, tu cultura, en la época que naciste, ¿ok? El lugar donde naciste, o sea, todo eso va a determinar tu pensamiento. Entonces es algo que te va a pasar. Tú no tienes la capacidad de elegir qué pensar, ¿ok? Porque la verdadera elección es no pensar. Esa es la verdadera evolución de la humanidad. Elegir no pensar, ¿ok? Salir de ahí. Ok, entonces por eso dice, todo eso es inconsciente. Si usted, ok. Si usted fuera consciente, es decir, si estuviera totalmente presente en el ahora, toda la negatividad se disolvería casi instantáneamente. No podría sobrevivir en su presencia. Parece como magia, pero no. Cuando tú puedes estar energizado y en ese momento puedes despertar, ¡fum! Esa fantasía de la emoción, del pensamiento, eso que parecía tan real, tan, pues tan sólido, con tanta sustancia, tan denso, ¡fum! Se deshace. No hay más. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay conciencia, hay ahora, hay iluminación espiritual. Entonces, eso les digo, parece magia porque cuando tú estás energizado aquí, con esas emociones y pues en estas terapias incluso de sanación, donde tú estás a todo con la emoción, dices, ¿cómo me voy a deshacer de eso en un instante, en un flashazo? Porque al final recordemos que la iluminación solamente puede pasar aquí, ahora, en ningún otro momento. ¿Ok? Entonces... No puedes decir estoy enojado ayer, estoy enojado mañana. No, ni estoy iluminado mañana, Ajá. no. Estás iluminado o no Exacto. lo estás, tan. Y entonces cuando estás iluminado, cuando estás despierto, pues entonces todo eso se deshace. No era real. Por eso se llama despertar, por eso asemejan este estado, ¿ok? De iluminación al despertar, porque es como una pesadilla, un sueño. Cuando tú estás dormido Sí. en una pesadilla, pues eso es muy real. Despiertas y ¡ay! Se deshace. Pues lo mismito aquí, ¿ok? Bueno, seguimos. No podría sobrevivir en su presencia, solo puede hacerlo en su ausencia. ¿A qué le llamamos ausencia? Cuando eso que eres está identificado con la mente, con el pensamiento, entonces ahí no hay presencia, hay ausencia de ti. Incluso el cuerpo del dolor no puede sobrevivir mucho tiempo en su presencia, efectivamente es lo que les digo. El cuerpo del dolor es toda esa emoción, toda esa energía, ¿okay? Emocional. Usted mantiene viva su infelicidad dándole tiempo, que es su elemento vital. Suprima el tiempo por medio de la conciencia intensa del momento presente y morirá. Toda la enseñanza espiritual de una manera formal, educativa, trascendental, seria, tiene que ver con deshacer el tiempo. ¿Ok? El tiempo y la mente son uno. El tiempo se crea en la mente, están ligados, van de la mano. Y entonces cuando tú deshaces el tiempo, deshaces la mente, y entonces ahí se acaba el sufrimiento, porque para que haya sufrimiento, para que haya energía esta de la mental, para que haya emoción, necesitas tiempo. ¿Okay? Y cuando tú te iluminas, despiertas, lo primero que se acaba es el tiempo, porque estás aquí ahora, ¿no? Bueno, esa es la única práctica espiritual. Incluso en el libro ya en algunas páginas y capítulos anteriores ya lo dice así muy simple. Se trata de eliminar el tiempo. Pero quiere que muera,
¿Realmente ya está cansado? ¿Quién sería usted sin él? ¿Quién serías tú sin esos problemas, sin esas emociones? ¿Qué historia podrías contar si estuvieras iluminado y no pudieras contar ya esas emociones de esas emociones de dolor, de tristeza, de alegría, de felicidad, esas historias de cómo te traicionaron, de cómo no te cumplieron, de cómo te salió el proyecto? O sea, ¿qué queda de ti si realmente ya no puedes contar todo eso? ¿Okay? Queda la conciencia, para que no se quede así como al aire, queda la conciencia, lo que realmente eres, lo real. Toda esa historia, todos estos argumentos, todas estas historias, eso es lo ficticio. Y de eso se trata. Cuando tú puedes darle más peso a lo real que a lo ficticio, ahí hay despertar espiritual. ¿Ok? Seguimos. Hasta que practique la entrega, la dimensión espiritual es algo sobre lo que lee, habla, con lo que se emociona, acerca de lo que escribe libros, en lo que cree o en lo que no, según el caso. No hay ninguna diferencia. Esto de la entrega lo pongo en una metáfora que es muy significativa, es muy tangible. Tú puedes saberte libros, tener toda una biblioteca, ¿okay?, de libros de cómo nadar. Pero ¿qué crees? Jamás has estado en el agua nadando, flotando. Entonces, una cosa es la teoría y a eso se refiere esta parte. Que Sí. la entrega, la iluminación espiritual no puede ser palabras. Ahorita nosotros utilizamos todas las palabras, por lo menos todas las palabras que yo utilizo cuando hablo de espiritualidad e iluminación son indicadores. Son señalamientos, flechas que te dicen es para allá, es para allá, es para allá, ¿ok? Entonces, no es algo a lo que yo me aferre, no es algo que a lo que yo te diga, tienes que creer en esta palabra tal y cual es. No, yo utilizo las palabras como indicadores, inclusive a veces pudieran parecer contradictorias, pero se trata de que haya esa comprensión profunda, porque a veces en ese choque de esa contradicción es ahí cuando llegan esos flashazos de despertar, de deshacer la mente, ¿ok? Pero bueno, entonces, como dice aquí, una cosa es lo que tú te puedas aprender y saber, y otra cosa es la experiencia, ¿ok? Una cosa es saber sobre nadar y otra cosa es estar en el agua y no ahogarte, ¿no? Una cosa es Nada. aprendernos todo este librito del poder de la hora y otra cosa es estar iluminados, ¿ok? Entonces, importante. Dice, solo cuando usted se entrega se vuelve una realidad viva en su vida. Cuando usted lo hace, la energía que usted emana y que entonces gobierna su vida es de una frecuencia vibratoria mucho más alta que la energía de la mente, que aún gobierna nuestro mundo. La energía que creó las estructuras sociales, ojo, sociales, políticas y económicas que existentes en nuestra civilización. Esa energía mental, ese ego, es lo que ha creado hasta ahorita todo el mundo tal y como lo conocemos. Todo eso es ego, todo eso es disfunción, todo eso hemos hablado que es no saber lo que se hace realmente, pero no tenía que ser, no tenía que haber sido de otra forma, ¿ok? Así está bien, es justo el escalón que necesitamos para poder llegar a esta realización espiritual, a esta evolucionar de la conciencia, a esta evolucionar de la humanidad. JP nos va a seguir ayudando, por favor, JP. La energía, a ver. Y que también se perpetúa a sí misma. ¿Dónde vamos? Sí, es aquí, ¿no? La energía. Y que también se perpetúa a sí misma continuamente por medio de nuestros sistemas educativos y de nuestros medios de comunicación. Así es, ¿no? Todo este mundo es egótico. Okay. A través de la entrega, la energía espiritual llega a este mundo. No genera sufrimiento para usted, para los demás seres humanos o para cualquier otra forma de vida del planeta. Al contrario, de la energía de la mente, no contamina la tierra y no está sujeta a la ley de polaridades que
que determinan que nada puede existir sin su contrario, que no puede haber bien sin mal. Los que funcionan con la energía de la mente, que son todavía la inmensa mayoría de la población de la Tierra, siguen siendo inconscientes de la existencia de la energía espiritual, la cual pertenece a un orden diferente de la realidad y creará un mundo diferente cuando un número suficiente de seres humanos entren en el estado de energía. De entrega, en el estado de entrega. Y así queden totalmente... Estoy nerviosa porque ya tenía mucho que no pasa leía. Nada. Y así quedan totalmente libres de negatividad. Eso es lo que hemos hablado. La iluminación espiritual no es felicidad, no es que tú estés lleno de júbilo y de energía así de la mente, de la que conoces. No. Lo único que hace la iluminación espiritual es esto, deshacer la negatividad, estar totalmente libres de la negatividad. Cuando tú estás libre de la negatividad, no puede haber maldad, no puede haber mal. Tú no le puedes hacer daño a otra persona, a otro ser viviente, al planeta. ¿Ok? Si no hay negatividad, tú no le vas a hacer daño. La única manera de que tú le puedes hacer daño a algo o a alguien es que hay un estado negativo que tiene que ver con tu energía mental. Así de sencillito, así de fácil. Entonces, se trata de deshacer esa negatividad y entonces, como les he dicho, no va a quedar que nos estemos abrazando y besando todos y felicitando y echando porras. No. Simplemente no nos vamos a hacer daño, no va a haber negatividad y con eso... Se va a vivir de manera armoniosa. Con eso se vive de manera armoniosa y funcional. ¿Ok? Sí. Bueno, seguimos. Si la Tierra ha de sobrevivir, esta será la energía de los que habiten en ella. Definitivamente, definitivamente. Por eso, inclusive Jesús dice, bueno, aquí voy a hablar de eso. Seguimos, por favor. Jesús se refirió a esta energía cuando hizo su famosa afirmación profética en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. Sí, por favor. Es una presencia silenciosa pero intensa, la cual disuelve los patrones inconscientes de la mente, que pueden seguir aún activos por un tiempo, pero ya no gobernarán su vida. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los que no tienen ego, ¿okay? Los que pudieron deshacer su ego. Ellos son los mansos, ¿okay? Al final son los despiertos, los iluminados. ¿Por qué se asemeja un iluminado como a un manso, a una persona como pasiva? Porque realmente cuando tú estás consciente, te vuelves esa receptividad, esa pasividad, y no quiere decir que no hagas nada, que te vas a echar en la hamaca, a acostar y hay que la vida pase. No, significa que tú no vas a estar en una cuestión reactiva. Y esa es, porque el ego es el que es reactivo, el que quiere esa cuestión de ir, de hacer. Incluso en las enseñanzas taoístas hay un término que se llama el wu wei, el no hacer. Sí. Pero no se trata, vuelvo a lo mismo, no se trata de no hacer de que me quedo acostado rascándome la panza, no. El no hacer significa que se deshace el hacedor. Bueno, es que estos son términos como ya más complejos. Pero bueno, que tú estés en una acción, pero estés completamente presente y entonces se deshace el ego y esa intención de querer lograr algo, de querer llegar a algún lado, de querer correr de este momento presente para llegar a ese futuro que tú ya quieres y que ya anhelas tanto y que ojalá y ya esté más cerca. ¿Okay? Todo eso es ego. Todo eso es lo que nos venden hoy en día, ¿no? Es que tú vas a estar en no sé dónde, que vas a llegar a ser rico, feliz, millonario, lo que sea, con tal de venderte. Y entonces, bueno, se pierde realmente esta capacidad de estar presentes. Entonces, esos son los mansos, los que no tienen ego. Las personas, el mundo, no necesita el ego para que pueda seguir funcionando. ¿Okay? Entonces, es importante. Dice aquí, fíjense, aquí es donde ya empieza a hablar de la energía espiritual. Nada que ver con la energía que conocemos, que es la energía del ego, de la mente. ¿Okay?
Dice, es una presencia silenciosa, silenciosa. El silencio tiene que ver más con Dios, con el universo, con lo que somos, ¿ok? Más que las palabras, más que los sonidos, más que cualquier manifestación en la cuestión de sonidos, ¿ok? Dice, es una presencia silenciosa pero intensa, la cual disuelve los patrones inconscientes de la mente, que pueden seguir aún activos por un tiempo, pero ya no gobernarán su vida. Efectivamente, tú al ser ya ese observador, al estar despierto, al poder haberte desidentificado, ya haber quitadole la inercia a esa identificación y ya poder ser más el observador, perdón, ya poder, ya que puede haber más distancia, por llamarle así, entre tu pensamiento y lo que eres. Entonces ahora sí, esos patrones pueden seguir pasando como aves en el cielo. Un ave en el cielo no deja rastro. Bueno, pues así todos esos patrones, todos esos pensamientos, creencias pueden seguir pasando por tu mente, pero ya no te energizan, ya no te atrapan, como dice aquí, ya no gobiernan tu vida. Eres libre. Pa' pronto, ¿no? Bueno, seguimos. Las condiciones externas a las que uno se resistía tienen también... A ver, un momento. Las condiciones externas a las que uno se resistía tienden también a cambiar o disolverse rápidamente por medio de la entrega. Es un transformador poderoso de las situaciones y de la gente. Si las condiciones no cambian inmediatamente, su aceptación de la hora le permite elevarse por encima de ellas. En cualquier caso, usted es libre. De esa libertad se trata la iluminación espiritual, la entrega, como aquí le llama el autor Eckhart Tolle, la realización espiritual, como ya habíamos dicho, de esta que dice aquí en la portada. Ay, Dios, ya me fui de la página. Ok, pero bueno, al final es de esa de libertad, de esa entrega. No la conocemos, el ser humano no conoce lo que es la libertad real porque está buscando la libertad en el mundo de lo físico. Y cuando tú buscas la libertad en el mundo de lo físico, como esta libertad financiera, que es de la que tanto se habla hoy en día, bueno, ¿qué crees? Que te agarras más al mundo, te vuelves más esclavo del mundo. Entras en una jaula, sí, que puede ser de oro, pero sigue siendo una jaula, ¿ok? Esas personas que tienen, que al final llegan a ser millonarias, si ellas no despiertan esto, ¿ok? Porque al final ya cuando estás ahí, si ya no hay pobreza ni riqueza, ya tu mundo no se basa en que si eres pobre o si eres rico. No es que no lo pueda hacer ya en este mundo terrenal, pero tú has perdido ya como ese saber de si eres pobre o ya eres rico. ¿Okay? Es por eso que hablamos incluso de una inocencia a la que puedes, que la puedes recuperar. Pero bueno, entonces el dinero es lo de menos cuando ya estás en ese estado, pero la verdad es que ahorita, como está la humanidad, como no creciste en una cultura iluminada, como tus padres no estaban iluminados ni tus abuelos, bueno, pues entonces estás agarrado al mundo, estás prisionero del mundo, realmente no conoces esa libertad real. ¿Okay? Entonces, bueno. Como dice aquí, si las condiciones no cambian inmediatamente, su aceptación de la hora le permite elevarse por encima de ellas. En cualquier caso, usted es libre. La única manera realmente de trascender ciertas cosas en este mundo, ¿qué es trascender? Que te dejen de hacer daño, que te dejen de, como dice aquí, de dominar. Cuando la única manera que tú puedas trascender algo es en ese plano espiritual. Este mundo tiene leyes físicas que no vas a poder romper. Yo sé que ahorita incluso hasta te pueden llegar a prometer que vas a volar, vas a teletransportarte, no sé cuántas cosas te pueden llegar a prometer. Que yo digo, santo Dios, bueno, hasta dónde ha ido el ego, pero bueno, está como para divertirse un rato. Bueno, la única manera de trascender esas cosas es a nivel espiritual, es a nivel interno, es a través de esta desidentificación de la mente, ¿ok? No hay otra manera, porque les digo, este mundo tiene leyes físicas y bueno, pues eso no las vamos a quitar. Y la espiritualidad profunda, la iluminación tampoco necesita quitarla, simplemente está muy por encima, como dice aquí, se eleva por encima de ellas. Bueno, vamos con la última página del día de hoy, la 237, que dice, la entrega en las relaciones
personales. Bueno, si no podemos entregarnos en la vida, imagínate en las relaciones. Aunque, como lo he dicho, la relación, incluso la de pareja, la relación de pareja así de sencillito, hoy en día es la más importante, la que realmente te va a decir qué tan iluminado estás, qué tan consciente eres. Si tu relación funciona, hay armonía, realmente estás tan en paz, yo he puesto esta metáfora, ¿no? Si tú con tu pareja estás tan en paz como lo estás con tu color de piel, ¿qué crees? Que hay conciencia. Si tú quisieras cambiar a tu pareja, algo, lo más mínimo, ya. Si tú tienes alguna molestia con tu pareja, algún desacuerdo así de que un resentimiento, algo tienes que todavía, bueno, le pongo esta palabra de tienes que, no tienes que nada, pero bueno, si realmente tienes esa curiosidad por iluminarte espiritualmente, ahí vas a encontrar gran riqueza para poder, como dice aquí, elevarte por encima de todas esas situaciones. Entonces, bueno, la entrega en las relaciones personales. Dice el interlocutor: ¿y qué pasa con la gente que quiere usarme, manipularme o controlarme? ¿Debo someterme a ellos? Uf, Eso está fuerte. Esto es muy importante porque cuántas personas no vemos que están publicando cosas que son profesionales, incluso de la psicología, de esto de los sanadores, esto de que se dedican a la espiritualidad, según. Y hablan hablan en este tono de que aléjate de quien quiera usarte, manipularte, no lo permitas, pon un alto, de la gente tóxica, pon límites, ¿sí? No permitas que te controlen, ¿ok? Hablan en estos términos. Por eso es que este interlocutor, estas intervenciones que hacen aquí en el libro, como el interlocutor, son tan atinadas porque es como piensa el ego. El ego está pensando en términos de quién quiere usarme, quién quiere manipularme o quién quiere controlarme. A ver, que me digan para pelear, ¿no? Y dice aquí, ¿debo someterme a ellos? Bueno, dice aquí el autor, están separados del ser. Obviamente alguien, como hemos dicho, alguien que es capaz de hacer daño, ¿ok? Por muy justificado que esté, es que es inconsciente. O sea, ¿qué significa aquí? Que está separado del ser. Así que inconscientemente intenta tomar energía y poder de usted. Es cierto que solo una persona inconsciente tratará de usar o manipular a los demás. Ojo, ojo, porque esta es la clave. Esta es la clave de lo que realmente se está hablando aquí. ¿Ok? Dice, pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. No importa si el otro te quiere usar, manipular, controlar. Si tú eres inconsciente, vas a resistir, te vas a pelear, vas a querer que no sea así. Es más, vas a crear un conflicto. Así de sencillito. Vas a crear un conflicto con esa persona que quiere manipularte, controlarte, usarte. Pero al crear tú ese conflicto, has caído en las garras del ego y estás totalmente en un estado inconsciente, egótico. ¿Okay? Porque aquí lo dice muy sencillito. Si tú eres inconsciente, vas a caer en ese juego. Pero si hay conciencia, ¿qué crees? Que no hay pelea, no hay resistencia. ¿Ok? No puede haber un conflicto cuando hay conciencia. Con una sola parte, ¿sí? Con un solo individuo que tenga conciencia, con eso se acaba el conflicto, se acaba la guerra. Este ejemplo que utilizo es muy marcado y es quizá muy, ¿cómo les diré? Muy extremista. Pero fue lo que pasó con Jesús. Jesús de Nazaret realmente era consciente y ahí no se creó un conflicto. ¿Okay? Si él hubiera sido inconsciente, hubiera agarrado a sus 12, los hubiera hecho sus secuaces y hubiera iniciado una guerra. ¿Okay? Algo que pasó
con Mahoma, que Mahoma sí fue más, cayó en las garras del ego, y entonces, bueno, todo lo que fue el Islam es una religión que, bueno, que utiliza la violencia, entonces ahí hay ego. Jesús no, Jesús simplemente no se dejó ni controlar ni manipular, porque él sí ya estaba en otro nivel, y entonces cuando estás en otro nivel de conciencia ya no puedes crear ese conflicto. Se los voy a dejar así porque hay mucho que reflexionar como eso. El ego no lo va a entender, ¿eh? O sea, si tú estás esperando que entender estas palabras, porque va a decir, no, pues es que, ¿cómo es posible que se dejó torturar? ¿Cómo es posible que lo permitió? Sigue siendo ego. Hay que entrar más a profundidad, hay que conocer, como hemos dicho, esta quietud interna para poder darnos cuenta de qué estoy hablando. Porque el ego va a querer seguir creando ese conflicto. Incluso hasta conmigo, ¿no? Pero bueno, así es el ego, no pasa nada. Es lo más normal. Bueno, entonces, quedamos en que dice, pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Si usted se resiste o lucha contra la conducta inconsciente de los demás, usted también se vuelve inconsciente. El ego cree que cuando reacciona se impone y va ¿cómo se llama? A generar ahí un conflicto, obviamente para ganarlo, ¿no? Pero bueno, si caes en eso es que te has vuelto totalmente inconsciente. No sabes lo que haces, hay disfunción, hay conflicto. ¿Okay? Entonces, bueno, dice, pero la entrega no significa que usted permita que lo usen las personas inconscientes. En absoluto. Es perfectamente posible decir no firme y claramente a una persona o apartarse de una situación y estar en un estado de completa falta de resistencia interior al mismo tiempo. Tú para poder manejarte, como lo hemos dicho, para poder manejarte en este modo terrenal, no necesitas la negatividad. No necesitas el miedo, no necesitas el deseo, no necesitas nada de eso. Todas esas son cuestiones de acá, del ego, de la mente. Para poderte mover en este plano terrenal no necesitas todo eso. Y entonces hay conciencia, ¿ok? Hay una, como dice aquí, falta de resistencia interior. Y eso es despertar. Cuando usted dice no a una persona o a una situación, procure que su reacción nazca de la comprensión, de una clara conciencia de lo que es correcto o no para usted en ese momento. Haga que sea un no reactivo, uno de alta calidad. Eso me marcó mucho cuando leí por primera vez el libro. Me marcó porque dije, yo quiero pues tener nos de calidad porque pues yo era una persona que no sabía decir no, entonces bueno. Ok. Un no libre de toda negatividad y que así no cree más sufrimiento. ¿Okay? Entonces bueno. Creemos que para decir no, el ego cree que para decir no tiene que imponerse, tiene que haber una negatividad, tiene que haber un conflicto, tiene que haber una pelea, ¿no? Pero realmente, pues, no es así. Dice el interlocutor y yo creo que, bueno, sí vamos a seguir un poquito, sí, a la siguiente página. Dice, estoy en una situación en el trabajo que es desagradable. He intentado entregarme a ella, pero lo encuentro imposible. Sigue surgiendo mucha resistencia. Eso quiere decir que sigue habiendo mucho ego. Entonces es mejor reconocerlo así. Sigue habiendo mucha inconsciencia y eso nos va a ayudar más que cualquier otra cosa que decir, no, pues es que son mis compañeros, es mi jefe, es esto, es lo otro. Pues mientras sigamos ahí atrapados, bueno, pues difícilmente vamos a ir hacia donde realmente esto se puede trascender. Si usted no puede entregarse, actúe inmediatamente. Hable o haga algo para producir un cambio en la situación o apártese de ella. Fíjense que aquí cae un poquito en una contradicción Eckhart Tolle porque te dice que si tú no puedes realmente hacer algo, deshacer esa resistencia, pues
que, como dice aquí, que hagas algo, que te vayas o que abandones, ¿qué más dice aquí? Que apartes, que cambies la situación o que te apartes de ella. Pero al final, si tú lo haces desde ese estado de inconsciencia, pues vas a seguir creando más conflicto. Y a lo mejor dices, dejo este trabajo y me voy, pues vas a crear conflicto en el otro, ¿no? Y es por eso que hablan de que se repiten los patrones. Pero realmente no es que se repitan los patrones, es que tu estado de conciencia, tu estado egótico sigue siendo el mismo y a donde quiera que vayas, pues creas lo mismo. Entonces, bueno, aquí pues lo maneja así Eckhart Tolle, no pasa nada, lo podemos comprender de una manera y lo explicamos también. Así que, bueno, sigamos, ¿no? Asuma responsabilidad de su vida, no contamine su hermoso, radiante ser interior ni la tierra con negatividad. Les digo, aquí te habla de no contaminar la tierra con negatividad, pero si tú apartarte de ahí o cambiar la situación lleva resistencia, pues vas a seguir contaminándolo. Lo primerititito que hay que hacer es deshacer esa negatividad interior y entonces ahora sí, puedes hacer lo que sea que hagas, pero va a haber conciencia y ahí imposible que haya contaminación, que haya negatividad, que haya conflicto. No le dé a la infelicidad en cualquier forma un lugar de resistencia en su interior. Residencia. Perdón. No le dé a la infelicidad en cualquier forma un lugar de residencia en su interior. Si usted no puede actuar, por ejemplo, si está en prisión, le quedan dos elecciones: la resistencia o la entrega, la sujeción o la libertad interior de las condiciones externas, el sufrimiento o la paz interior. No se trata, por eso es que mi frase favorita es: te prometo que nada va a cambiar, porque no se trata de que cambie algo afuera, se trata de esto, ¿ok? Se trata de que dejar la resistencia, abandonar la resistencia y entregarte. Se trata de encontrar esa paz interior, abandonar ese sufrimiento. No importa lo que esté pasando, tiene que ver con algo que está ahí en cada uno de nosotros y que a menos que nosotros no tengamos la curiosidad para meternos a profundidad a todo esto, y la apertura también es chistoso porque hay que tener una curiosidad fehaciente y una apertura, porque a veces nos agarramos y decimos, no, esta idea me promete casi que yo voy a ser un dios inmortal y no sé qué, y me agarro de la idea, entonces me perdí. Ok, me estaciono ahí tantito, pero la tengo que desechar y seguir con esa búsqueda, seguir con esa inquietud, porque si no, pues estamos totalmente en garras del ego. En esta sesión es todo. Vamos a finalizar. Y pues bueno, cualquier situación lo leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima lectura y ahí en la página y en mis redes sociales. Vamos a irle dando finalizar. Nos despedimos de Instagram. Adiós Instagram. Nos despedimos de Facebook. Adiós Facebook. Y nos vamos a despedir de YouTube.